Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Enfoques Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y diálogo sobre diversos temas del acontecer social. El día de hoy hemos trabajado en un programa que consideramos muy importante y esperemos que sea de su interés. Vamos a tocar el tema de contaminación y degradación ambiental. Creo que es un tema que nos debe preocupar a todos los ciudadanos y no solo eso, que nos debe de motivar a realizar acciones que permitan contrarrestar los efectos que esto genera en la sociedad y en nuestro planeta. Afortunadamente para ustedes y para nosotros, pues tenemos un invitado especial, el profesor Efraín Nieblas. ¿Qué tal, Efraín? El cual pues, es experto en el tema de la contaminación, en el tema ambiental, así que vamos a buscar aprovecharlo lo más que podamos para reflexionar junto con el resto de nuestros invitados sobre este tema importante que es Carlos. Carlos, ¿qué tal? Y Roberto. Bueno, vamos a una pausa para ver lo que preparó el equipo de producción. La Ciudad de México enfrenta por quinto día consecutivo una crisis ambiental. Sin embargo, esta es diferente a la que hemos vivido en otras ocasiones porque son por partículas PM2.5, las cuales van directamente al torrente sanguíneo. En México, en los últimos años, hemos sufrido deforestaciones y derrames de desechos que han disminuido la calidad del aire y, por ende, nuestra calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, se estima que el 24% de la carga de enfermedad mundial y el 23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a los factores ambientales. La gestión ambiental es principalmente una función pública o del Estado. Sin embargo, no es una función exclusivamente gubernamental, ya que existe una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Según un estudio de Semarnat, se generan 36.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, 101.000 toneladas al día, y se incrementó un 26% en los últimos 10 años. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura, y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. Más de la mitad de la basura que se genera en todo el país se recolecta en 7 entidades: Distrito Federal, México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. Las administraciones públicas locales tienen que adaptar sus medidas para considerar factores como la demografía, las infraestructuras de transporte, población, entre otros. Existen mediciones que vigilan los estándares de calidad del aire y controlan los niveles de ozono, de dióxido de nitrógeno, carbono, azufre y toda la contaminación generada por partículas que pueden representar serios riesgos para la salud. En el estado de Baja California, en las ciudades más importantes de la región, se sobrepasan los límites máximos establecidos por la norma, tanto en Mexicali como en Tijuana. Cabe resaltar que existen muchas formas de medir la contaminación del aire, los cuales abarcan métodos químicos simples o métodos de algunas técnicas electrónicas más sofisticadas. Pues iniciamos nuestra reflexión en este tema muy interesante, como ya lo señalé hace unos momentos, ¿no? El tema de la contaminación y degradación ambiental. Por más de varias décadas, pues ya hemos estado reflexionando, se ha hablado mucho, se ha discutido y creo que ya no hay debate, sino más bien hay un consenso sobre el impacto no positivo que hemos generado sobre nuestro planeta por diversas causas, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría iniciar reflexionando sobre, ¿qué podemos entender a nivel global de los efectos que está generando la contaminación y degradación ambiental en el planeta? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el panorama que tenemos con respecto a este tema tan importante? Roberto. Sí, bien, pues los datos que aquí les traigo, digamos, el gran panorama sobre información disponible en la página de la NASA, que es, digamos, la que tiene información más agregada y también accesible para gente que no es experta en el tema. Te explica muy claramente cuáles son los efectos y posibles consecuencias, consecuencias, inclusive propone algunas soluciones. Pero les voy a dar los datos más agregados. El nivel de dióxido de carbono de la atmósfera es el más alto según esta fuente, desde los últimos 650,000 años. Durante este periodo se promedió
la unidad de medida que utilizan es 300 unidades de dióxido de carbono por partículas por millón. En los últimos 50 años, este promedio se ha incrementado rápidamente hasta llegar a, en 2018, la última medición, 410 partículas por millón. ¿Eso qué ha representado en términos de temperatura? Bueno, que en promedio la temperatura del mundo, incluyendo la Tierra y el agua, ¿no? los grandes océanos, se ha incrementado en 1.6 grados Fahrenheit o 0.9 grados centígrados, ¿no? Desde finales del siglo XIX, que coincide justamente con el proceso de industrialización, ¿no? Entonces, antes se debatía si esto era un cambio, digamos, natural de la Tierra, y el consenso de 97% de los especialistas, es decir, prácticamente total, es que este aumento en el dióxido de carbono y como consecuencia aumento en las temperaturas promedio del mundo está relacionado con las actividades humanas, particularmente actividades industriales, de la industria de la carne particularmente, y ya lo mencionaré más adelante, el tema del petróleo y los combustibles. En 2016, esto significa que en 2016, por ejemplo, es el año con la temperatura promedio más alta desde 1880. Esos serían algunos datos para darnos una idea del tamaño del problema. Un efecto negativo muy puntual es que de continuar con este aumento de temperatura, se van a empezar a derretir los polos, los Antártica, por ejemplo, ya están derritiendo a cada vez un ritmo mayor, ¿no? Eso significaría, por ejemplo, que para 2100 se estima que el nivel del mar se incremente entre 30 centímetros y 1.2 metros. ¿Eso qué significaría? Pues que grandes ciudades van a desaparecer. De hecho, hace poco se publicó un estudio donde uno podía estimar qué tanto subía, qué ciudades iban a desaparecer conforme aumentaba el nivel del mar. Espero que no esté Tijuana. Está Tijuana, por supuesto que está Tijuana. Y la única parte que no se... para ponerlo a nivel global, pues desaparecerían ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. En caso de Tijuana, toda la parte de zona río, toda la parte de playas de Tijuana, lo único que estaríamos a salvo sería Otay. La UABC se salva, ¿no?, de este tema, pero el resto de la ciudad sí se vería bajo el agua. Efraín, ¿qué podemos complementar de los que señala Roberto? Pues son datos sin duda importantes, alarmantes, nos remiten a una reflexión importante como humanidad. Creemos que nunca la humanidad se había enfrentado a un reto tan relevante, un reto que impone medidas urgentes y generalmente nos refiere también a un tema que es sumamente complejo, porque estamos tratando de entender cómo se interrelacionan dos sistemas que de suyo son complejos por sí mismos, el sistema social por un lado y los sistemas ambientales por el otro. Y cuando queremos ya conjugarlos en expresiones que tienen que ver, por ejemplo, en el régimen o el fenómeno del cambio climático, pues la complejidad se vuelve enorme y sin duda se ha vuelto un problema de seguridad nacional para todos los países del mundo y ha movilizado a las organizaciones internacionales encabezadas por la ONU a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Convención Marco de Cambio Climático que convoca a casi 200 países en el mundo entero. Entonces, es un reto muy importante y creo que el debate respecto a si el cambio climático es real o si se debe a un fenómeno cíclico natural que ha llevado en otras ocasiones, en otras épocas de los 4.500 millones de historia que tiene el planeta Tierra, eso ya quedó atrás. Está demostrado que estos cambios en la atmósfera terrestre que se derivan de las altas concentraciones de dióxido de carbono y otros gases como el metano, pues son generadas principalmente por la actividad humana. Y México es uno de los países que, sin ser el país que más emite gases de efecto invernadero, creo que estamos en la posición 10 o 15 más o menos, digamos estamos a la mitad de la tabla de los países generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los efectos del cambio climático tienen un alto impacto sobre nuestro país. Es uno de los países de mayor vulnerabilidad por la condición geográfica y latitudinal de donde se ubica nuestro país. Entonces estamos entre el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y bueno, estamos expuestos a una gran contingencia de
fenómenos naturales. Pero Baja California está también ya siendo impactada por este fenómeno que se visualiza como de escala mundial, pero tenemos que empezar a imaginarnos estos impactos de manera local. No hace mucho tiempo la Universidad Autónoma de Baja California, junto con el Colegio de la Frontera Norte y el CICESE, realizaron los estudios de construcción de los escenarios climáticos para Baja California. Y bueno, lo que se encuentra es que tendríamos un aumento de la temperatura promedio anual de 1 grado centígrado. Imagínense, es la temperatura promedio anual. Hay que considerar que estaría subiendo hacia el año 2050 en esta región de Baja California. Pero no estamos hablando de las temperaturas extremas, que pueden ser mucho más altas, ¿no? Podemos tener calores intensos y también heladas muy fuertes. Y si no hacemos nada por solventar este problema de contrarrestar los gases de efecto invernadero que estamos liberando a la atmósfera, esta temperatura podría alcanzar hasta 4 grados centígrados al final de este siglo, al final del siglo XXI. Eso nos va a traer grandes presiones sobre dos factores que le aportan al confort de los bajacalifornianos. Por un lado, una alta demanda sobre el recurso hídrico, o sea, vamos a requerir mayores cantidades de agua, y también sobre el abasto de energía, porque vamos a querer seguir teniendo el confort de siempre, y eso nos va a llevar a una escala en la que vamos a incrementar la presión sobre recursos naturales como el agua. Pero por otro lado, estos mismos escenarios nos dicen que si de por sí nos llueve muy poco en esta región, estaríamos teniendo una disminución de hasta 15% en la precipitación promedio anual en los próximos 20 años. Y podría ser de 35% ya al final del siglo también. Pero esto también con épocas de mucha alteración en los fenómenos de precipitación. Podría venir años seguidos de alta sequía y luego años seguidos de intensas lluvias, ¿no? Una gran, incertidumbre. Y bueno, ya no hace mucho, el monitor de sequía de México que lleva a cabo la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, decretó que Baja California estaba en un estatus de sequía extrema, particularmente en esta región costera, ¿no? De Tijuana, Rosarito, Ensenada, pero no se salva tampoco Mexicali y el resto de la península de una condición de sequía moderada en otras regiones. Pero el punto es que vamos a tener esos escenarios ya viéndolos aquí localmente, ya los estamos padeciendo, ¿no? Con calores muy extremos, con temperaturas, con islas de calor incluso que ya se manifiestan en las ciudades que nos demandan una mayor cantidad de esos satisfactores que mencionaba. Más agua, más energía eléctrica, y ya vimos los problemas que ya estamos empezando a tener, ¿no? Con el agua y con la energía. Carlos, sin duda lo que hemos escuchado por Roberto y Efraín pues nos permite entender y tener claro que ya no hay discusión sobre el tema, que hay un consenso, que tanto los académicos que hacen investigación sobre el tema, las instituciones públicas y privadas que generan información o dan seguimiento a indicadores sobre el impacto que está teniendo en el planeta el tema de la contaminación ambiental, pero socialmente, digamos, la sociedad, ¿cómo lo está percibiendo? Sí, está claro que es un problema que tenemos aquí, que es un reto y que quizás socialmente tenemos que cambiar hábitos y entender que es un problema de todos y que hay que actuar en consecuencia. Mira, yo alguna vez escuché que uno mira la tragedia de acuerdo al papel que le toca desempeñar. Sé que puede ser un poco fuerte, hay otras maneras de expresarlo, ¿no? Pero acá hay dos actores importantes que son los ciudadanos y los políticos. Y creo que no están convergiendo en la perspectiva que tienen sobre el asunto. Por ejemplo, yo tengo datos aquí de que en Baja California la mayor parte de los ciudadanos son conscientes de que la situación de la ciudad donde viven es muy contaminada. Son ciudades muy contaminadas, es decir, son conscientes del problema. Eso llega al 60% en el estado, pero en el caso de Tijuana es el 80% de los tijuanenses, según este estudio, y en el caso de Mexicali incluso 90% de los consultados consideran que su ciudad está muy contaminada. Entonces sí creo que hay alarma en los ciudadanos. Ahora,
¿Qué pasa desde el lado de la política? Acá tengo unos datos muy interesantes que agradezco al doctor David Rocha, que fue el coordinador de este proyecto, que me facilitó estos datos. Se hizo un seguimiento todo el año 2017 hasta agosto del 2018 de las propuestas presentadas por los diputados en la legislatura local. Del 100% de las propuestas presentadas, solamente 9% fueron sobre el tema medio ambiente. ¿Sí? Y de ese 9%, solo el 30% se comenzaron a implementar. Es decir, que de las propuestas que se presentaron en el Congreso estatal, 3 de cada 100. Pudiéramos decir que, digamos, hay más preocupación o, digamos, conciencia por la parte de la sociedad en general que por la parte política. Es decir, está en la agenda social el tema. Es decir, los ciudadanos lo tienen, aunque en la misma encuesta que estaba mencionando el resultado, solamente 3 de cada 10 ciudadanos hacen algún tipo de acción destinado a la conservación del medio ambiente, o reciclan basura, es decir, una cosa es la preocupación, sí, claro, y otra es que se hagan acciones concretas. El tema está en la agenda social, pero no está en la agenda política o la agenda gubernamental. Es decir, falta ese salto entre lo social y lo político. Bien, pues un primer bloque sin duda interesante, pero vamos a hacer un corte para ver cuál es la opinión de usted con respecto al tema el que estamos dialogando. Sí, actualmente lo que es la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo, casi después de Hong Kong y la mayoría del sudeste asiático. Es muy preocupante la calidad del aire que hay actualmente. Pues igual que toda la gente, claro que la veo, la habituyo, la siento. Pues yo creo que está súper contaminado, porque seguido se enferma la gente de gripa. Sí, he escuchado y también por lo que he mirado en las mañanas de que está bastante contaminado. Principalmente la contaminación del aire se debe debido a los automóviles, que por ejemplo aquí podrían ser los camiones de tránsito. En segunda podría ser por la quema excesiva de basura. Los sprays, los autos en malas condiciones, la tierra que no regamos lo suficiente, la basura que se mezcla con la tierra, con el polvo y todo eso es lo que viene causando, no solamente la contaminación, viene causando la mayoría de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales que existen ahorita. El humo, pues todo, el plástico, la basura, sobre todo pues el smog de los carros. Yo creo que lo principal son los autos, bueno, las calafas y todos esos que se supone que deben de pasar por los centros de verificación. Pues yo diría que implementar el mismo sistema de hoy no circula como lo hay en México, aquí en Tijuana. Se pueden tomar todas las medidas que quieras tú, se pueden tomar las medidas técnicas, las medidas tecnológicas y las medidas científicas, pero si no abordamos lo principal, que es hacer conciencia ecológica en todos y cada uno de los ciudadanos para que preservemos el ambiente, de nada sirve implantar ningún tipo de medidas. Pues hablando sobre los carros, pudiera ser como lo hacen en México, el hoy no circula. Yo creo que mejorar los centros de verificación que pone el gobierno. Pues generalmente yo siempre soy de tomar transporte público, así que siempre trato de no subirme a camiones que sean demasiado contaminantes o usar la bicicleta de vez en cuando. De tomar conciencia de eso y de procurar lo menos que se pueda ser uno de los agentes contaminadores. Trato de mantener mi auto en buenas condiciones y trato de usar lo menos que se pueda agentes contaminantes. Pues cuando puedo usar Uber en vez de usar carro, lo dejo el carro. Y la otra, estamos tratando de no usar popotes en la casa, bolsas de plástico lo menos que se pueda, y así estamos apoyando ahí poco a poco por la situación climatológica también. Pues yo considero que una acción sería llevar el carro al centro de verificación y llevarlo a que le estén cambiando constantemente el mofle para que no esté aventando tanto smog. Retomamos el diálogo y a mí me gustaría que pues un poco señalar lo que ya mencionó tanto Efraín como Carlos sobre el caso de Baja California. Lo que hemos visto en los años recientes, por ejemplo, cuando salen indicadores sobre las ciudades con menor calidad del aire a nivel nacional, pues aparecen en las principales del país, el caso de Mexicali y también Tijuana, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, pues también ya hemos visto impactos recientes, inclusive sobre el tema del agua ya en Tijuana, donde una cantidad importante de colonias pues se quedaron sin este recurso,
que puede ser por también un poco de efectos en la propia administración del recurso, pero también pues pueden ser ya resultado de los impactos que genera este problema. Y sumémosle también el tema de la energía, ¿no? Que ya inclusive en Baja California tuvimos apagones en días recientes, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué tamaño es ese tema aquí en Baja California, el problema? ¿Y qué se está haciendo? Digamos, ¿está teniendo reacción por parte de gobierno? ¿Está teniendo reacción por parte de la sociedad civil? En el caso particular de Tijuana, por ejemplo, tenemos el caso de la iniciativa donde se excluyeron ya las bolsas de plásticos en los supermercados y en las tiendas también de menor tamaño, que creo que costó, pero fue una iniciativa positiva y que puede ser un ejemplo, digamos, de una acción positiva desde el gobierno combinado con la sociedad civil, ¿no? Porque creo que vino más la presión desde el ámbito de la sociedad civil y el gobierno tuvo que adoptar esa medida o empujar esa medida, ¿no? ¿Qué reflexiones tenemos con respecto a esto que estoy señalando? Bueno, yo creo que la primera conclusión a la que podríamos abordar a partir del primer bloque es que hay un consenso general de que los datos son contundentes, que el consenso científico es claro y que el problema es muy grave, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿por qué actuamos de manera tan tibia como gobierno, ciudadanos y empresas? Que creo que también habría que considerar a las empresas. Entonces yo creo que tiene que ver en parte porque la mayoría de los argumentos que se vierten en este debate son de tipo moral, es decir, contaminar es malo, ¿no? No debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque es malo. Y eso choca directamente con mi satisfacción. Si yo quiero no batallar para cargar lo que compro en el mercado, prefiero entonces utilizar la bolsa de plástico. Si a mí me gusta comer tacos de carne asada, voy a comer tacos. ¿Por qué? Porque me gusta. Yo sé que comer carne daña el ambiente, pero me gusta. Si yo sé que la calidad del aire es mala, pero mi carro 85, de año 85, sin revisión, sin placas, pues no estoy dispuesto a hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque decir que contaminar es malo no es suficiente. Entonces, las propuestas que surgen en ese sentido, y voy a poner un ejemplo muy particular, es el de, le llaman a Estados Unidos la hamburguesa imposible. Quieren sustituir la carne de hamburguesa por una especie de un sustituto que sepa igual o mejor, que cueste menos que la hamburguesa, pero que no contamine como lo haría la hamburguesa. Esas son las cosas que tenemos que estar pensando. Porque no podemos decir a la gente, aunque sea la decisión correcta, que deje de consumir lo que le gusta. O sea, es algo que va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y no necesariamente garantiza éxito. Lo que hay que hacer es generar esta sustitución de estos bienes que no son deseables, como la carne, o como por ejemplo el auto particular a través de un sistema de transporte público eficiente, entonces donde los vas incentivando, ¿no? Y ya no es un argumento moral de no contamines porque es malo, sino no contamino porque me conviene no hacerlo, porque prefiero no hacerlo. Entonces yo creo que por ahí puede ir la solución, y ese sería, yo creo, el camino más sustentable hacia esa. Efraín. Sí, sin duda. Y un poco a partir de los datos que nos daba hace un momento Carlos, relacionado con las iniciativas en el Congreso, que vemos que son, digamos que no corresponden a lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? En términos de iniciativas, es claro que algunos elementos de la clase política todavía no traen en sus prioridades el tema ambiental. Y a veces esas iniciativas ni siquiera son iniciativas, son solamente exhortos dirigidos a alguna oficina de gobierno, sea federal, estatal o municipal, para que mejoren, por ejemplo, la red de monitoreo de calidad del aire. Pero se nos olvida que el Congreso es quien autoriza los presupuestos y se les olvida a ellos decir, además de mi exhorto, modifico la ley, incremento el presupuesto para que funcionen adecuadamente las estaciones de monitoreo de calidad del aire, que es el primer elemento que debemos tener en las ciudades para poder saber mínimamente qué estoy respirando, ¿no? Y en relación a eso, debemos decir que en los más recientes inventarios de emisiones de contaminantes que se han hecho tanto en la ciudad de Mexicali como en Tijuana, en Mexicali estamos generando aproximadamente 263,000 toneladas de contaminantes al año, que es la suma de las emisiones totales, ¿no? Las emisiones del sector industrial, las emisiones del sector comercios y servicios, del sector agropecuario,
Ahí entran el tema de producción de vacas, pero también los incendios que hacen al final de las cosechas, ¿no? Y, por supuesto, las fuentes móviles, es decir, todos los vehículos en circulación, sean particulares o sean públicos o sean las flotillas que utilizan empresas grandes para llevar sus productos a todos los puntos cardinales de las ciudades. Pero en Tijuana este orden de contaminantes es de cerca de 250,000 toneladas al año, con otro tipo posiblemente de contaminantes, es decir, acá la masa fuerte de contaminantes viene más del sector industrial, en Mexicali viene más de las áreas no pavimentadas, es decir, son partículas de polvo, y en cambio acá son gases contaminantes, ¿no? Es una diferencia, pero lo cierto es que tenemos una calidad del aire muy comprometida en ambas ciudades, que además ya se están traduciendo en impactos sociales muy importantes. Traigo un dato que acaba de publicar la Secretaría de Salud de Baja California, y ellos estiman que en Mexicali ya podemos hablar de 304 muertes prematuras asociadas a contaminantes atmosféricos. ¿Esa con qué frecuencia? ¿Con 304 muertes? Ese es el dato para un año, para el año 2015. Okay. Pero si aquí lo que hace la Secretaría de Salud son estudios de correlación entre hospitalizaciones, entre ingresos al hospital por cualquier razón que tenga que ver con sistema cardiorrespiratorio, y lo asocia con los niveles de contaminación atmosférica. Entonces ahí se pueden ver, estos estudios son muy serios, están ampliamente hechos en todo el mundo. La propia Organismo Mundial de la Salud considera que en el mundo entero son millones de personas las que mueren asociadas a mala condición del aire. Hoy por hoy es el factor ambiental que más condiciona la muerte prematura en el nivel mundial, en la escala mundial. Pero entonces, y eso nos lleva a hospitalizaciones, a consultas y a gastos cercanos a 25 millones de pesos en salud, o sea, todo lo que gasta el sector salud en Baja California para atender estas enfermedades asociadas a calidad del aire y a las muertes prematuras, en pérdidas de productividad se calculan cerca de 200 millones de pesos. Entonces, el tamaño del problema es serio, es grave, y más grave cuando hablamos de que ya tenemos muertes prematuras en las ciudades que se asocian a una mala calidad del aire. Entonces, creemos que tenemos que despertar. En cierta medida es como contraproducente, ¿no? Porque si bien es cierto que algunas medidas que pueden ir orientadas a mejorar el tema ambiental, pues tienen un impacto económico, porque vas a lo mejor cambiar el mecanismo de producción, tienes que invertir a lo mejor en nuevas tecnologías, o tienes que inclusive dejar de producir algunos bienes que estás logrando porque tiene un impacto serio en la salud. Pero el hecho de no hacerlo, pues también tiene un impacto económico, ¿no? Porque le pega en la salud de la población en general, hace que los recursos o el presupuesto público destinado, por ejemplo, al tema de salud, pues se tenga que incrementar o se tenga que eficientar, tengas que invertirle más. Y evidentemente termina pegándole también a un tema de productividad, ¿no? Porque si la gente no está en una condición óptima, pues no puede rendir la misma situación. Sin embargo, suele haber una resistencia en la parte económica para todo este tipo de medidas en favor del medio ambiente. Yo creo que la normatividad está. O sea, uno de los problemas es que la normatividad o no se aplica o se aplica no eficientemente. Porque, por ejemplo, para el tema de contaminación del aire y el control de los vehículos, hay normativas, hay estaciones para revisar los vehículos. Yo creo que hay un problema también de aplicar la normativa, no de agregar más normativas, sino de aplicarla, incluso sobre las empresas, como decías, el tema industrial. Sí, y sin duda nos remite a otro factor sumamente importante de gestión ambiental, que es cómo hacemos para que esa normatividad que está sobre la mesa, que ha construido México a lo largo de 3, 4 décadas atrás. En acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Binacional incluso. Sí, y que se derivan incluso de principios que adopta la ONU, ¿no? Como el principio del que contamina paga, ¿no? Lo ha adoptado muy bien, pero también los principios que tienen que ver con el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la calidad del aire, etcétera. Están ahí plasmadas en nuestras leyes y en nuestras normas ambientales, pero el problema es que cuando los queremos materializar en cuanto a que
sean fácilmente cumplidas, ahí es donde tenemos un problema serio, porque las autoridades no están preparadas, no tienen la estructura, no tienen los especialistas, no tienen los presupuestos que se requieren para dar seguimiento a esto. Es decir, imagínense ustedes un universo de 5,000 empresas, vamos a suponer que aquí en Tijuana, en Mexicali, tenemos unas 5,000, 10,000 empresas, y sin embargo, cuando sumamos los auditores ambientales que tiene el Estado o la Federación, pues no llegamos ni a 12. O sea, no hay capacidad estatal para hacer ese control. No hay capacidad. Entonces tenemos que buscar un modelo diferente, un modelo que en lugar de ser coercitivo sea quizá voluntario, pero que la propia sociedad empiece a encontrar mecanismos de supervisión, de vigilancia, para que esto se cumpla. De otra manera, no sabemos cómo. Efraín y bueno, Roberto, Natanael, yo pienso que el grupo de edad más proclive a defender esta cuestión del medio ambiente son los jóvenes. Creo que por ahí, ahí está un grupo sociales muy interesados en el tema. Y un poco, yo viendo aquí en la universidad lo bien que creo que está funcionando Residuos Cero, es el programa. Quizás ese sería un buen modelo para mostrar o para mostrar fuera de la universidad en otros niveles, quizás educativos, no sé qué piensa, como referente, ¿no? Como un principio de solución. Yo creo que es un ejemplo válido y un ejemplo importante, ¿no? Digamos, una institución pública preocupada por el tema ambiental y que busca realizar alguna acción, que en este caso es el tema de cero residuos, que a lo mejor en su inicio costó hasta entenderlo, pero que busca eso, ¿no? Hacer conciencia en un segmento muy importante que son los jóvenes, de entrada a eso, ¿no? Hacer conciencia, ¿no? En el tema ambiental. Y bueno, pues también buscar llegar a la meta de cero residuos. Yo creo que es una acción muy positiva y que ese tipo de acciones deberán de buscarse cómo se replican a un universo mucho más amplio, ¿no? De la sociedad, ¿no? Es correcto, sin duda. Sin duda, el modelo cero residuos de la UABC es un modelo que creemos puede ser fácilmente multiplicado, llevado a otras instancias, a otras instituciones, incluso al nivel educativo de nivel básico. ¿No? La universidad incluso ha estado atendiendo algunas llamadas y algunas visitas de escuelas que en lo particular están muy interesadas en desarrollar un modelo similar. Y bueno, creemos que una vez que este proceso que la universidad inició apenas hace un par de años, una vez que lo logremos implantar correctamente, que logremos la meta de desviar el 90% de los residuos hacia procesos de reciclaje, de reuso, de compostaje, estaremos en condiciones de migrar o exportar ese modelo a las comunidades en general, ¿no? Y pensamos que no debe ser muy lejano el tiempo en que los municipios del estado que tienen la competencia y la facultad para el manejo de los residuos sólidos urbanos adopten un modelo semejante a esto, porque creemos que es una manera importante de empezar a generar cada vez menos residuos, por un lado. Por otro lado, sustituir las tecnologías que actualmente se utilizan. El relleno sanitario es una tecnología de los años 60, de los años 50, que el primer mundo ya dejó de lado, ya no encontramos quien esté dispuesto a seguir contaminando el suelo, que tiene un valor cada vez más alto, pues con residuos, ¿no? Y volviendo un pasivo ambiental en lugar de tener un esquema diferenciado, ¿no? De reciclaje, etcétera. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con las reflexiones finales del programa. Bien, regresamos a las reflexiones finales de este importante programa. Y a mí me gustaría, si pudiéramos hacer un resumen de todo lo que se ha platicado y reflexionado en la mesa, es qué tendríamos que hacer como sociedad, como gobierno, como sector privado, pues para ganar más velocidad en lo que se está haciendo para contrarrestar los impactos de la contaminación ambiental y estar en condiciones de no asegurarles, pero por lo menos
darles un poquito más de luz, digamos, a las nuevas generaciones con respecto al tipo de planeta, al tipo de ciudad, al tipo de estado que les estamos dejando pues, a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Entonces, creo que a veces en el ámbito gubernamental sí es un tema el asunto de la protección al medio ambiente, pero no es prioridad, o sea, es un tema, pero no está en la agenda prioritaria de los gobiernos, ¿no? Y bueno, en la sociedad pues ahí vamos haciendo acciones, ahí vamos realizando algunas actividades, pero yo no sé si vamos en la velocidad adecuada porque pues parece ser que no estamos disminuyendo los efectos de este tema, ¿no? Yo creo que, así le dejo la palabra a Roberto, hay que profundizar. La parte del éxito está en desarrollar, profundizar la acción de la sociedad civil. Tiene que haber más organizaciones en todos los núcleos urbanos del Estado, en los 5 grandes núcleos urbanos, tiene que haber organizaciones de la sociedad civil con este tema. Me parece que esa es una vía. La segunda, que más personalidades o referentes de la sociedad tomen el tema. Es decir, creo que eso es importante y va a ayudar a visibilizar y a que el tema sea tomado en los ámbitos gubernamentales. Y, en tercer lugar, ya para cerrar, la acción de los medios de comunicación. Y creo que nosotros estamos aportando un granito a esto, trayendo el tema acá. Discutiendo el tema, ¿no? Así que, bueno, Roberto. Bueno, yo coincido, creo que es un esfuerzo compartido entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Sin duda la universidad tiene que también tener una participación importante y creo que esos esfuerzos deben de ir enfocados en 2 vías. Una que tiene que ir en el cambio, en 2 cambios particulares, enfocado a cambiar 2 cosas. Una, la reducción en lo que consumimos en general, ¿no? Esta visión de que podemos mantener un sistema económico que produce de manera infinita cuando los recursos son escasos, creo que tiene que ir cambiándose. Y adicionalmente creo que hay que apostarle al cambio tecnológico. Creo que hay que entender que cada consumidor puede decidir varias veces al día qué consume, ¿no? Las empresas que producen y el Estado cómo regula. Entonces creo que en ese sentido tendríamos que incentivar a aquellos procesos, productos o empresas que consideran cada vez más relevante en su toma de decisiones al medio ambiente, ¿no? Porque ya es un tema de alerta, ¿no? Tienen que tomarlo en cuenta. Efraín. A mí me gustaría hacer una reflexión final, primero compartiendo con ustedes un dato que nos magnifica el tamaño del problema que tenemos en el país. Según las cuentas económicas y ecológicas publicadas por el INEGI, que recientemente empieza a tomar estadísticas ambientales también, para el año 2014 nos comparte que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental fueron del orden de 910.906 millones de pesos, que fue equivalente al 5.3% del Producto Interno Bruto. Mientras que los gastos en protección ambiental para ese mismo año, el 2014, fueron del orden de 148.600 millones, es decir, 5 veces menor al daño provocado, ¿no? Estamos intentando parar una bola de nieve con una canica, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato que nos pinta el tamaño del problema que decíamos hace un momento que no está en la agenda de prioridades, ¿no? No está en un nivel de prioridad alto el tema ambiental en la agenda pública. Y esto me lleva a compartir también con ustedes una reflexión en torno a que la agenda para un verdadero desarrollo sustentable, tanto en México como en Baja California o en cualquiera de las ciudades, creo que está en manos de la sociedad civil, en manos de las organizaciones de la sociedad civil, en manos de las cámaras empresariales, en manos de las instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Baja California, quienes tienen capacidad de visualizar el futuro, imaginarlo, promoverlo, cambiarlo, pero con iniciativas muy fuertes, muy sólidas, que apunten a esta innovación por la tecnología, pero también desde el punto de vista social tenemos que formar una sociedad que esté dispuesta a pensar en primera persona en términos ambientales y no en tercera persona como lo hacemos actualmente. Siempre el problema de la basura es lo generó mi vecino o me lo traen de la colonia aquella y lo tiran aquí. Esperamos que el Estado alguien lo
o esperamos que el gobierno venga y le echamos la culpa al gobierno para solucionar un problema que generamos nosotros como ciudadanos. Entonces, tenemos que empezar a asumir una responsabilidad social, individual y colectiva para cambiar estos hábitos que nos están generando estos problemas de calidad del aire, de manejo de residuos inadecuado, de contaminación en términos generales y con las muertes prematuras que ya dijimos. Pues interesante sin duda lo que nos han comentado nuestros panelistas el día de hoy, a los cuales les agradecemos su intervención y de igual forma agradecemos también la atención de usted a nuestro programa y los invitamos, como ya quedó claro en la mesa, este tema pues es un problema que implica la participación de todos, que no es un tema de gobierno exclusivo el que lo va a resolver, sino es un tema donde la sociedad tiene que tener una participación activa, donde tenemos que sacrificar algunos patrones de consumo y dejar de pensar de manera individual y pensar en el resto, en la sociedad en general, pero sobre todo en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente programa de Enfoque Cimarrón.